¿Cómo hay que interpretarlo en realidad? ¿Qué peso hay que darle a la información publicada por un medio que es bastante serio, como el Washington Post? ¿Qué le parece si ampliamos más este tema? Y doy la bienvenida esta mañana a Jeremías Zúñiga Mesano, quien es presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, aquí a Mega Noticias Informa, agradeciendo que esté aquí con nosotros, presidente. Entonces sí, preguntarnos esto. ¿Hubo obstáculos por parte del gobierno mexicano? ¿Tendríamos elementos suficientes tan solo con este artículo para sospechar que en el pasado se obstaculizó para que se aprendiera el capo? Buen día, Francisco. Un saludo a todo el auditorio de Mega Noticias. Es difícil confirmarlo porque siempre existe una especulación acerca de que los principales capos de la droga reciben protección de las autoridades. Esto se ha presentado en todos los gobiernos durante todos los sexenios. Lo cierto es que para que grupos delincuenciales puedan operar con tanta impunidad, debe haber algunas complicidades en algunos mandos de las policías, en este caso incluso de propios políticos, y no solamente en el caso de los políticos sería una especulación. Hay detenidos, recordemos al exgobernador Villarreal de Quintana Roo o exgobernadores de Tamaulipas que han sido vinculados precisamente incluso con órdenes de aprehensión, otros detenidos en Estados Unidos, esto precisamente por proteger a grupos delincuenciales. En lo particular, en el caso de Caro Quintero, bueno, este artículo hace una investigación, hay especulaciones. Recordemos que en Estados Unidos el periodismo del Washington Post, el New York Times, muchas veces sus fuentes provienen de las propias autoridades, en este caso de los Estados Unidos, y muchas veces estas fuentes es una manera de generar también ciertas presiones. La realidad es que no se puede afirmar si el gobierno mexicano obstaculizó o no, pero también lo que sí se puede demostrar, y lo vimos cuando se detuvo en su momento al Chapo Guzmán, es que cuando la inteligencia de este país opera, pueden dar con los resultados favorables, y eso se ha dado a lo largo de la historia de este país cuando se detienen a los principales líderes de las bandas delincuenciales. Lo vimos en este caso hoy con Caro Quintero, pero también lo hemos visto con capos anteriores, que muchos de ellos que eran las cabezas visibles o están en las cárceles mexicanas o en Estados Unidos. Eso también me parece, considerando lo que señalan en este artículo, que sí llega a desacreditar un poco el trabajo que se ha hecho, porque ya lo señala, cuando la inteligencia a nivel nacional se aplica, me refiero a la inteligencia en temas de seguridad, en temas de operaciones, pues ha brindado este tipo de resultados. Lo que arroje al final los que se buscan ser beneficiados es justamente el país vecino del norte cuando viene el proceso de extradición. Hay que darle el crédito necesario a la inteligencia mexicana, entonces. Desde luego, creo que las fuerzas, específicamente la Marina, es la que ha dado los golpes más certeros. Si revisamos las últimas 2 décadas de este país, es la Marina precisamente la que ha hecho las principales detenciones de capos mexicanos, y muchos de ellos es a trabajo de inteligencia. En proporción, la Marina tiene menos elementos, pero ha sido más efectiva si la comparamos incluso con lo que serían las Policía Federal o Guardia Nacional o el propio Ejército. La Marina ha sido más efectiva, hace trabajos de inteligencia, tiene un cuerpo de élite que se dedica precisamente a combatir a grupos delincuenciales, y sobre todo en estos últimos 3 sexenios son quienes han dado los golpes más certeros. También, bueno, el tema, y bien lo señalabas, muchas veces Estados Unidos lo que busca es desacreditar el trabajo de inteligencia, el trabajo del propio gobierno. Hoy ya no existen esas famosas certificaciones que en otras épocas Estados Unidos quería certificar a los países para validar si trabajaban o no en contra del combate a la delincuencia. La realidad es que son las autoridades mexicanas, específicamente la Marina, quien hace esta detención, y si se da la extradición, pues desde luego con las extradiciones quienes se fortalecen son fuerzas como la DEA, como el FBI y desde luego los propios gobiernos en Estados Unidos.
También desafortunadamente por temas a veces políticos, a veces porque sí existen los datos precisos que arrojan estas evidencias, ponemos en entredicho entonces lo que hacen los gobiernos, tanto el actual, porque todavía no concluye, y lo que pueda dejar como herencia, como los pasados, al escuchar este tema de que se hable de protección a los capos, que se hable de protección a grupos del crimen, que ya ha habido, por cierto, sobre la mesa acusaciones directas a la actual administración. Escuchar esto nos hace preocuparnos de que no podemos confiar en los gobiernos tampoco cuando se trata del combate contra el narcotráfico. Lo que sucede es que hay un sistema de desconfianza en este país, no solo en este sexenio, en los últimos 3 o 4 sexenios se ha fortalecido la desconfianza. Incluso cuando vemos que las personas no acuden a denunciar es porque no se confían en los fiscales, no se confía en el Poder Judicial, no se confía en los políticos, no se confía en las autoridades ejecutivas como son alcaldes, gobernadores y el presidente de la República. E insisto, no solo en este gobierno, esto viene un tema de desconfianza, pero el tema central que ha generado esta desconfianza es que prácticamente en lo que va desde el gobierno de Ernesto Zedillo hasta la fecha, se ha hecho política electoral con la política pública. En este caso, la política pública en materia de seguridad. Si escuchamos en cada proceso electoral, tanto diputados, candidatos a senadores, alcaldes, gobernadores y a presidente de la República, todos opinan sobre temas de seguridad, todos descalifican al gobierno en turno, y eso lo que provoca es que se vaya generando cada vez más fuerte un esquema de desconfianza, que este esquema de desconfianza a través de declaraciones mediáticas sumadas a lo que son hechos como la detención de algunos exgobernadores sobre fichas de la DEA, sobre exgobernadores, sobre algunos exalcaldes, sobre todo de la frontera con los Estados Unidos, pues desde luego la gente asocia que esas declaraciones en campañas políticas, más la detención de algunos servidores públicos vinculados a la delincuencia organizada, pareciera que es generalizado y que es constante, pero hay que ser también realistas. No todos los gobiernos de todos los partidos no están metidos ni son cómplices de la delincuencia. Hay que dar la justa dimensión y si queremos que este país mejore en materia de seguridad, ya no debemos hacer política electoral con la política, en este caso pública, en materia de seguridad pública, porque lo que se está generando es la destrucción de las instituciones. En materia de seguridad pública se requiere una estrategia de largo plazo, no que cada sexenio lo único que cambian son los uniformes y los nombres de las corporaciones, porque el gobierno en turno siempre descalifica al anterior. Si hay responsabilidad de algún servidor público de un gobierno anterior, debe de haber un proceso penal que deslinde de responsabilidades y que no se descalifique a la institución, sino que sea el servidor público el responsable exclusivamente, porque toda una institución, por un solo elemento o por un grupo de elementos, no puede ser descalificada. Ha habido desde luego complicidades en todas las fuerzas del orden, pero esto no implica que todas las fuerzas del orden estén corrompidas o coludidas con la delincuencia organizada. Ahora será importante conocer cómo seguirá este tema, ¿no? Cómo lo manejará el gobierno de México, si brindará la extradición que están buscando de Rafael Caro Quintero. Y eso también pudiera fortalecer una relación que al menos en los últimos meses se ha sentido, ¿no?, bastante ríspida con los Estados Unidos. Bueno, es muy probable que se diera la extradición. Todavía vendrá un proceso de defensa. En el caso específico de Caro Quintero, uno de los elementos de defensa que tratará de argumentar es la edad. En México, la edad sí es una causa para una, en este caso, conmutación de la pena, que sería un arresto domiciliario. En Estados Unidos no. En Estados Unidos puede prácticamente morir una persona en la cárcel cuando le dan cadena perpetua, pero en México no. Y él tendrá seguramente que argumentar el tema de su edad en
en este caso en el proceso mexicano. También habría que ver el contexto. Si bien es cierto, lo detienen, lo que no conocemos son con los elementos de prueba que lo detienen, porque si él lo detienen con armas, con drogas, con todo un equipo ejerciendo actividades de delincuencia organizada, el tema de la edad ya no sería un factor para su defensa, porque el tema de la edad es para argumentar que ya no hay peligrosidad, pero en su caso, si él fue detenido cometiendo un delito o con algún elemento que pudiera vincularlo a algún delito, en este caso sí anularía esa posibilidad. Recordemos que él no escapó de la cárcel, él fue liberado por la orden de un juez federal, que después esa orden fue suspendida y se volvió a girar la orden de aprehensión, pero no para ser nuevamente juzgado, solo para completar la sentencia, que en este caso son entre 12 y 15 años, lo que le faltaría por conmutar, y él obtendría su libertad. En Estados Unidos tendrían que argumentar por qué delito lo quisieran juzgar, porque no podría ser por el mismo hecho del asesinato de Camarena, porque ese ya fue juzgado en este caso y está cumpliendo la sentencia o continuará cumpliendo la sentencia en México. Vaya, que da bastante tiempo para analizar y seguramente será un tema constante esta situación del capo. Muchísimas gracias por esta compañía, Jeremías, por haber estado esta mañana con nosotros y esperemos tener próximos espacios como este. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Un saludo al auditorio.